Sí, las últimas encuestas que se publicaron hablaban no solamente del deterioro de la imagen del presidente Sagasti, sino también del propio Congreso. 81% de desaprobación para el Congreso de la República, y también mostraron o fotografiaron cómo van las tendencias de preferencia electoral de los candidatos a la presidencia y al Parlamento. Para comentar esos resultados están con nosotros esta noche Juan de la Puente y Hernán Chaparro, ambos invitados de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y concedernos algunos minutos para conocer cuál es su lectura de estos resultados que publicó IEP el fin de semana. Bienvenidos. Un gusto, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias, Hernán. Y a Juan. Hernán, empezando contigo, ¿los resultados lo sorprendieron en IEP o ustedes veían una tendencia que podía graficar esto? Y de las preferencias electorales, dirías tú, ¿cuáles son las conclusiones que uno puede extraer? Forsyth sigue a la cabeza, pero tiene un 13%, un poquito menos de lo que tenía. Verónica Mendoza en el segundo puesto con un 8%, y aparece una figura que es la de Johnny Lezcano. Johnny Lezcano venía muy atrás y de pronto hoy está peleando también ese cupo al balotaje, dicen algunos. Sí, mira, lo primero es comprar la pregunta que se hace de manera espontánea, ¿no? Se le pide a la gente que de manera espontánea diga por quién votaría, y ahí entre la gente que no sabe por quién votar y la gente que dice que votaría por ninguno, es casi un 70%. Wow. Es interesante hacer la comparación de esa pregunta con la pregunta que luego se hace, que se suele llamar asistida, donde se da una lista de candidatos, donde se ve ahí que ya ese ninguno baja. Pero que el 70% diga ninguno o no sabe, quiere decir que cuando la gente escoge, esa convicción, digamos, en la decisión es bien débil, y da una idea de lo volátil que es todavía el voto. Ajá. Entonces no podríamos decir que hay nada decidido, ni siquiera el liderazgo de Forsyth. Yo te diría que en general ni siquiera el liderazgo de Forsyth. Y lo segundo, solamente para puntualizar lo del Lezcano, el tema del Lezcano, la verdad, está dentro del margen de error estadístico. Puede ser que en la próxima medición eso siga, digamos, se vea un real cambio, pero por ahora creo que está en observación. Lo interesante, si uno ve las láminas del IEP, es que donde se ha movido Lezcano es en el interior del país. Donde ha caído Guzmán es en el interior del país. Entonces, en Lima no hay grandes movimientos. Lo que es interesante ver es qué está pasando en el interior del país. Eso puede explicar bastante. De acuerdo. Juan, ¿cuál es tu lectura? Bueno, coincido con que el principal dato de la encuesta es la persistencia, yo diría resistencia, de un alto número de peruanos que no quieren votar, en el sentido que no quieren elegir, no saben por quién, no han decidido o han decidido no votar por nadie. Y es curioso porque el 80%, 84, 86 creo, sí quiere ir a las urnas, pero no está contento con esta oferta electoral. A pesar de la pandemia. Se quiere ir. Hay una intención, sí. Hay ganas de votar, pero hay poco entusiasmo en los candidatos, en el menú. Sí, esto yo lo denomino como una resistencia democrática nacional del electorado, de una porción importante de peruanos que recusa en conjunto la oferta, y porque siente que debería tener esta oferta mayor relación probablemente con la coyuntura, el escenario, la pandemia, la crisis, el problema de la representación en el país. Entonces, ese yo creo que es el primer dato. Y bueno, pueden venir datos añadidos, como por ejemplo la ubicación de los candidatos, quién sube, quién baja, pero en el contexto de esta resistencia democrática. Lo que sí podemos decir es, como decía Hernán, que hay un retroceso en el caso de Julio Guzmán. Hernán, ¿tú dirías que ese retroceso tiene que ver o guarda relación con la presencia de Sagasti en la presidencia? En parte, pero creo que no es responsabilidad o no está solamente asociado a la vinculación con Sagasti, que está, digamos, hoy. Yo te diría que más bien es una constante, que es un problema que tiene el Partido Morado, de que está muy concentrado en Lima y tiene poca presencia en el interior.
el resultado de las elecciones congresales fueron de esa manera, ¿no? Los actuales congresistas del Partido Morado son básicamente de Lima, creo de todos, o me equivoco por ahí, pero la gran mayoría son de Lima. Y hoy, si tú comparas la encuesta del IEP de diciembre, Guzmán, Lima con Lima, no hay gran diferencia. Tiene prácticamente el mismo resultado. Bien, donde cae de manera considerable es en el interior. Baja de 10.4 a 3% en lo que el IEP llama. ¿Y eso cómo se podría explicar? ¿Cómo se explica lo que está pasando en el interior? Porque solemos leer mucho Lima por la cercanía que tenemos, pero no miramos el interior, y de pronto el interior va a ser decisivo a la hora de la elección, esta vez. Sí, bueno, ahora, coincide en este caso que quien ha crecido en el interior, que es Lescano, ha estado de gira. Ajá. ¿No? O sea, digamos, esos diferenciales pueden estar haciendo un cambio ahí, ¿no? La presencia del Lescano versus la virtualidad de Guzmán, que ha sido la estrategia por la que ha optado. ¿Qué diría Juan de la Puente sobre eso? Sobre ya el desempeño de los partidos y la evolución que han seguido. Yo lo que advierto son dos datos que habría que considerar de cara al futuro. Si uno compara las encuestas de octubre, diciembre y enero del IEP, encuentra que el espacio del centro político ha caído. Estamos frente, creo, al hundimiento del centro político. En los últimos meses ha perdido 17 puntos y se ha fortalecido la derecha y la izquierda. Se ha fortalecido la izquierda porque en octubre no había claridad respecto a quién era el representante de Acción Popular, que podía ser Lescano o también podía ser Barnechea. Y entonces esa opción de centro que representa Lescano ha pasado a la izquierda y ha fortalecido a la izquierda, y en tanto se ha diluido la candidatura del señor Acuña, que ha pasado a 2%, ha perdido más del 50% de su intención de voto, pero además él mismo, con los sucesos del mes de noviembre, ha pasado a la derecha. Y entonces lo que tenemos es un hundimiento de este espacio, podría ser incluso, reconozco, un poco malagoso, pero es identificable, el centro, y el fortalecimiento de los extremos. Y en ese contexto aparece este discurso de la mano dura, que enarbolan ahora varios candidatos, el señor Urresti, el señor, la señora Fujimori y el señor Forsyth, que podría continuar en la línea de esta relativa polarización de la campaña. De modo que me parece que se están abriendo tendencias muy interesantes, y uno de los efectos podría ser que el tradicional centro activo de las primeras vueltas de las últimas elecciones no aparezca esta vez con claridad o con el volumen de aquellos años, de los años anteriores en la elección del 11 de noviembre. Pero en conclusión, ustedes dirían que por el momento todavía no tenemos muy clara la tendencia. Es decir, todavía no se puede decir que ninguno de los candidatos tenga seguro el pase a segunda vuelta, porque de que hay segunda vuelta, pero todavía no podríamos decir ni siquiera que en el tiempo que queda se podría revertir la situación, por ejemplo, de Forsyth, Lescano, Mendoza, o un crecimiento eventualmente Hernando de Soto, en fin. Yo creo que advierto es como delimitando algunos campos, ¿no? Normalmente en las elecciones peruanas, más o menos 2 semanas antes se comienzan a hablar las cosas, por diferentes motivos. Porque el interés de la gente comienza a aumentar, hay tanta desafección que la gente no está mirando o contesta así un poco por encima. Entonces recién 2 semanas antes está más ubicada frente al proceso de voto, porque también la campaña misma de los candidatos se mueve, porque hay debates, y los debates han mostrado en el tiempo cierta influencia, y creo que eso está por ahí por definir. Solamente quería hacer un comentario sobre esto que menciona Juan, y es muy cierto. Yo creo que un escenario es una posible polarización. Otro, en este contexto de que no sabemos bien qué va a pasar, otro es que como los antis priman en la intención de voto, por ahí más bien la oportunidad es de uno de estos candidatos, que hoy está un poco a la izquierda o un poco a la derecha, al momento de estas 2 semanas intensas finales, donde todo se pone muy en juego, alguien juegue repentinamente a hacer el centro y logre canalizar los antis derecha, los antis izquierda, y fue lo que pasó en el 2016 con PPK, ¿no?
Exacto, podría ocurrir. Y Juan, me imagino, coincide con eso. ¿Por ahí va? ¿Por ahí hay un espacio que llenar quizá y que depende de que alguien lo llene o tenga la hay dos astucia para cosas, hacerlo? ¿no? Hay dos cosas muy importantes. La primera es que se están produciendo unas primarias tácitas al interior de la derecha, el centro y la izquierda. Esas primarias, en el sentido que pueden producirse ahí subidas y bajadas, habría que considerar que hay un bolsón de votos de 10 puntos en otros, y el otro tercio de los que no quieren votar por nadie o han decidido no votar, de modo que hay volumen para distribuir. Entonces, esas primarias me parecen son interesantes. Habría que ver quién enarbola este discurso a la mano dura con más fuerza, porque no pueden haber pues 3 o 4 discursos de mano dura premiados, tendrá que ser premiado uno. Y segundo, que me parece también interesante, y es que hay una resolución relativa del problema de la fragmentación, porque empezó la campaña con 24, después pasaron con 17 a 17 candidatos, Sí. y ahora son 9 los candidatos que, entre comillas, diría los que importan. Podrían ser 10, podrían ser 8, pero me parece que ya hay un primer pelotón. Es difícil que algunas candidaturas superen el estado de otros, como por ejemplo el caso de Acuña, que yo creo que ha manejado mal su campaña. Y entonces me parece que con esos 9, ¿no? Con esos 9 vamos a arar el desierto de la primera y la segunda vuelta. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Los convocaremos, por supuesto, en una próxima oportunidad para seguir analizando estas fotografías y también hablar de esta, que, bueno, desde la humilde interpretación que uno hace, es una ausencia de liderazgo tremenda, tremenda, porque ante la caída de la aprobación del presidente Sagasti, pero esa desesperanza no se ha ido. Por ejemplo, no ha encontrado refugio en el Congreso de la República. 8 de cada 10 peruanos desaprueba el comportamiento de este Congreso. 8, y una quinta parte de los peruanos apoya al gobierno. Mucho cuidado, la situación no es fácil. No es fácil porque podrían surgir algunos otros liderazgos, pero bueno, estaremos siempre atentos a lo que pase y a lo que sienta la población. Vamos a la pausa y regresamos.